De la actividad número 2, valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. Esta exposición va a ser brindada por el ingeniero Irving Rojas de la Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Adelante, ingeniero Irving. Buenos días. Hola Gustavo, buenos días. Por favor, ¿me confirmas si se me escucha y si se logra ver la presentación? Sí, Irving, se escucha claramente y se logra ver la presentación. Adelante. Correcto, muchas gracias Gustavo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos y todas los funcionarios, funcionarias municipales de las municipalidades provinciales de tipo B, que el día de hoy nos acompañan para el desarrollo del presente taller. En esta oportunidad tengo el agrado de poder brindarles la presentación referida a la actividad 2 de la meta 3, ¿no? Que consiste en valorizar los residuos sólidos orgánicos municipales. Entonces, yo pediría por favor que cada uno de los participantes del presente taller pueda tener a la mano su guía o un cuaderno de apuntes para ir resaltando los puntos importantes o para ir de repente escribiendo algunas dudas o consultas que pueda desarrollarse en el transcurso de la presentación y puedan realizarla a través del chat, ¿no? Como ya sabemos el ejercicio de estos talleres, que al finalizar la presentación tendremos un espacio en donde podremos absolver todas estas dudas referidas a la actividad número 2, ¿correcto? Y bueno, voy a desactivar mi cámara para evitar interrupciones en la red. Bien, en pantalla observamos cuál es el índice que vamos a desarrollar para poder abordar, ¿no?, ampliamente la actividad número 2, iniciando por la situación actual de los residuos sólidos municipales, ¿no? Se les va a mostrar algunas cifras importantes a nivel nacional en cuanto a la generación de residuos sólidos municipales. En segundo lugar, abordaremos aspectos sobre las consideraciones generales de la actividad número 2. También cuál es la importancia de la actividad 2, cuáles son los criterios técnicos para la implementación de una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. También será muy importante mencionar acerca de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no?, que requiere una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. Así como se hará mención de alternativas de valorización válidas, ¿no?, a ser realizadas para el presente año en consideración de la meta 3 y cuáles son los fundamentos teóricos del compostaje. Finalmente, abordaremos detalladamente el esquema del cumplimiento de la actividad número 2, ¿no?, es decir, el paso a paso que se debe realizar para cumplir adecuadamente con los hitos que están enmarcados en la actividad número 2. ¿Correcto? Y bueno, iniciamos con la situación actual de los residuos sólidos municipales a nivel nacional. A nivel nacional, en el Perú, ¿no?, generamos 21.658 toneladas de residuos sólidos diariamente. Esta generación, de acuerdo a su composición, ¿no?, va a tener una división en cuanto a residuos inorgánicos, ¿no?, siendo el 20.7% de la generación de residuos inorgánicos. Los residuos orgánicos son los que más se generan a nivel nacional, ¿no?, siendo el 55.7% del total generado. Luego tenemos los no aprovechables, con un total del 14%, y los peligrosos, con un porcentaje del 9.5%. Como podemos observar, los residuos orgánicos generados son los que predominan, ¿no?, ya que representan más del 50% de toda la generación. Entonces, son estos residuos orgánicos el objeto del desarrollo de la actividad número 2, ya que cada municipalidad, de acuerdo a la generación de su jurisdicción, prioriza la gestión de estos residuos
para que puedan ser valorizados dentro de sus infraestructuras. Pues, ¿no? Bueno, es importante también mencionar, ¿no?, que estos datos, estas cifras que cada año se van actualizando, gracias a los estudios de caracterización de residuos sólidos municipales que han sido remitidos, ¿no?, por los gobiernos locales en el año 2019, en el marco del programa de incentivos, y también es gracias a la información que se reporta anualmente a través de el CIGERSOL, pues, ¿no? Y se realizan las estimaciones y proyecciones para la actualización de estas cifras anuales. Bien, ahora mencionaremos algunas consideraciones generales de la actividad número 2. Esta actividad la aplican o la desarrollan, ¿no?, todas las municipalidades que participan de la meta 3, ¿no? En la meta 3 están categorizadas 5 tipos de municipalidades, desde la A hasta la E, ¿no? Todas las municipalidades aplican a esta actividad, ¿correcto? Cada una de las municipalidades que participan de esta actividad tiene un puntaje asociado, ¿no?, un puntaje relacionado a su cumplimiento, siendo las municipalidades del tipo A que puedan obtener 35 puntos, las del tipo B, muy importante, 100 puntos, ¿no? Entonces, las municipalidades provinciales de tipo B, que en su mayoría están presentes en el presente taller, el día de hoy, es la única actividad que desarrollan, entonces tienen un puntaje total de 100 puntos por el cumplimiento, ¿no?, de esta actividad. Y así cada uno de las municipalidades de tipo C, D y E tienen un puntaje asociado, ¿no?, por el cumplimiento de la actividad. El reporte debe realizarse mensualmente, ¿no?, el reporte de la cantidad de residuos orgánicos recolectados, valorizados, el producto obtenido, ¿no?, etcétera. Debe realizarse mensualmente en el aplicativo informático, ¿no?, considerando los meses desde enero hasta diciembre. Entonces, es muy importante recordar esto y lo vamos a ir reiterando, ¿no?, en el transcurso de la presentación. También cabe señalar, ¿no?, que el Ministerio del Ambiente realizará visitas de campo inopinadas, las cuales podrán determinar el cumplimiento de la actividad. Bien, ahora en pantalla vemos un gráfico que nos muestra el nivel del cumplimiento relacionado a la actividad número 2. Aquí hay algo muy importante que debemos tener todos en cuenta y que estoy seguro que ya la mayoría lo ha identificado y lo ha observado al momento de revisar la guía, al momento de revisar el cuadro de actividades del presente año, ¿no? Las fechas de corte para el reporte de actividades han cambiado, pues, ¿no?, han variado respecto al año anterior. Ahora tenemos que la primera fecha de corte es hasta el 15 de julio del presente año, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta estas fechas, por favor, para no confiarnos al momento de reportar nuestra información a través del aplicativo informático o no extendernos en el tiempo, pues, ¿no? Entonces, hasta el 15 de julio del presente año, como máximo, se debe realizar el reporte de la cantidad mensual de toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales que ingresan al proceso de valorización, incluyendo el registro fotográfico, fechado y georreferenciado. Entonces, hasta el 15 de julio se reporta las cantidades de estos residuos de los meses de enero hasta junio, ¿no?, de acuerdo a la valla que ha sido establecida en el anexo número 2. Cada municipalidad en el anexo número 2 de la guía para el cumplimiento de la meta 3, de acuerdo a su número de ubigeo, identifica, ¿no?, cuánto es la valla en toneladas que se le ha asignado hasta el 15 de julio y cuál es su valla anual. Entonces, en relación a esta cantidad de toneladas a ser valorizado, la municipalidad tiene que planificar sus actividades para que pueda garantizar su cumplimiento, ¿correcto? También hasta el 15 de julio del 2022 se debe presentar, ¿no?, como máximo la ficha de operatividad y capacidad de la
planta de valorización, ¿no? Esta ficha de acuerdo al anexo número 4. Este anexo número 4 lo vamos a observar más adelante, ¿no? Y vamos a explicar el paso a paso para el correcto llenado de este anexo. Al cumplir con el reporte, ¿no?, de manera adecuada, de manera correcta, la municipalidad obtiene ya un puntaje en este primer hito al 15 de julio, ¿no? Siendo las municipalidades de tipo B estarían accediendo a 20 puntos por el cumplimiento al 15 de julio, ¿correcto? Ahora tenemos en nuestro segundo hito, que sería hasta el 23 de diciembre, ¿no? Nuevamente recalco, el año pasado, la fecha límite o máxima, la fecha de corte, era hasta el 31 de diciembre, pero este año ha cambiado, se ha modificado, y ya no es hasta el 31 de diciembre, sino ahora consideramos nuestra fecha máxima para realizar nuestros reportes hasta el 23 de diciembre, ¿correcto? Entonces, hasta el 23 de diciembre se realiza el reporte de la cantidad mensual de residuos orgánicos, ¿no?, que han ingresado a nuestro proceso de valorización, incluyendo los registros fotográficos, fechados y georreferenciados, ¿no? Para este segundo hito, ¿no?, considerando los meses entre julio a diciembre, ¿no?, de acuerdo a nuestras vallas que hemos identificado, ¿no?, en toneladas. Si es que hubieron cambios en nuestra ficha de operatividad con respecto a la presentación del 15 de julio, entonces la municipalidad tendrá que volver a reportar esta ficha de operatividad y capacidad de la planta. Pero si es que no hubieron cambios de esta ficha, entonces ya no es necesario que se vuelva a reportar. Por el cumplimiento en la presentación de estos reportes, las municipalidades tipo B estarían accediendo a 80 puntos, pues, ¿no?, hasta el 23 de diciembre. Y si cumplieron en el primer hito los 20 puntos, en total estarían obteniendo 100 puntos por el cumplimiento de la actividad y, bueno, por el cumplimiento de la meta también, pues, ¿no? Bien, ahora mostramos un pequeño extracto, un pequeño recorte del cuadro de actividades, ¿no?, que básicamente engloba toda la información que hemos mencionado ya en la lámina anterior, ¿no? Observamos cuáles son las fechas de cumplimiento, ¿no?, el 15 de julio para el primer hito y el 23 de diciembre para el segundo hito, ¿no? Las municipalidades tipo B tienen un puntaje asociado ya por este cumplimiento, ¿no? Pero cabe resaltar que, si bien es cierto, existen fechas de cumplimiento, ¿no?, que son las fechas de corte, o sea, las fechas límites y máximas, la recomendación es que el registro a través del aplicativo informático se realice de manera mensual, ¿no?, porque esto nos ayuda a evidenciar y sobre todo a verificar que la municipalidad está realizando la actividad, está realizando el trabajo de manera mensual, pues, ¿no? Entonces, nuevamente, vale acotar esta recomendación, que el reporte debe realizarse de manera mensual. Entonces, y aquí tenemos algunas precisiones, ¿no?, que en cuanto a que las municipalidades podrán optar por trabajar con empresas operadoras de residuos sólidos, siempre y cuando tengan registro autoritativo vigente para la operación correspondiente, ¿no? Es decir, hay empresas operadoras que obtienen un registro únicamente para la recolección y transporte de residuos, etcétera, ¿no? Pero si la municipalidad opta por trabajar esta actividad con una empresa operadora, ¿no?, en primer lugar, la empresa operadora debe contar con su registro autoritativo vigente, y en segundo lugar, debe estar autorizada para poder realizar la valorización de residuos orgánicos, ¿no?, en una infraestructura. Entonces, es muy importante hacer esta mención, porque, de ser el caso, se realizarán todas las verificaciones necesarias, ¿no?, para poder realizar la evaluación correspondiente. Y en el caso de que no exista cambios con respecto a la ficha de operatividad que ha sido presentada en el primer hito, es decir, al 15 de julio, ya no es necesario que la municipalidad vuelva a presentar esta ficha en el segundo hito, ¿no?, es decir, hasta el 23 de diciembre, ¿no? Solo vuelve a presentar si es que la ficha ha tenido cambios en cuanto a su capacidad y en cuanto a su operación. Bien, ahora hablaremos acerca de la importancia de la actividad número 2. Es importante poder realizar la valorización, ¿no?, de los residuos orgánicos municipales,
porque viene a ser una responsabilidad municipal, viene a ser una competencia de las municipalidades, de los gobiernos locales, y que está establecida de manera expresa dentro de la legislación en cuanto a gestión de residuos sólidos. También porque se contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no?, más conocidos como los GEI. Esto evitando que estos residuos orgánicos sean dispuestos inadecuadamente en áreas degradadas, por ejemplo, ¿no? También porque está sujeto a fiscalización ambiental por parte de la Autoridad de Fiscalización Ambiental, y porque representa más del 50% del total de residuos sólidos que se generan a nivel nacional, ¿no?, tal como hemos podido observar en láminas anteriores. Es importante también porque alternativas como la del compostaje, ¿no?, vienen a ser ya una tendencia para combatir el cambio climático, ¿no? Sabemos que el Perú emite 4.482 millones de toneladas de CO2 equivalente por la disposición final de los residuos sólidos municipales, ¿no?, siendo los residuos orgánicos los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, sabemos que al degradarse estos residuos orgánicos, van a generar gases de efecto invernadero. Uno de ellos, y el más nocivo, el metano, ¿no? Este metano contribuye, pues, ¿no?, al cambio climático, ¿no?, atrapando el calor, pues, ¿no?, en mayores medidas en el planeta, ocasionando, pues, cambios en la temperatura, ocasionando fenómenos naturales inusuales, ¿no?, etcétera. Entonces, es importante adoptar o realizar la práctica de estas actividades, no solo por el cumplimiento de la actividad, no solo por el cumplimiento de la meta, sino también porque significa una responsabilidad municipal, y a su vez porque contribuimos con el cuidado del ambiente, pues, ¿no? Si los residuos orgánicos fueran destinados a plantas de compostaje para la producción de compost y no a rellenos sanitarios, se lograría reducir estas emisiones considerablemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, por cada tonelada de residuo orgánico que se valoriza en plantas de compostaje, se logra reducir 180 kilogramos de CO2 equivalente, ¿no? Entonces, estos datos son muy importantes e interesantes para poder comprender que al valorizar nuestros residuos orgánicos, reducimos la generación de gases de efecto invernadero y combatimos el cambio climático. Muy bien. Ahora mencionaremos algunos criterios técnicos para la implementación de una infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Y cabe resaltar que estos criterios técnicos vienen a ser parte del anexo 5 de la guía para el cumplimiento de la meta 3, y son un extracto del artículo 104 del Decreto Supremo número 001, publicado el presente año, que modifica el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que para la ubicación de nuestras infraestructuras de valorización, estas no deben encontrarse en áreas de zonificación residencial, en áreas comerciales o en zonas recreacionales, ¿no? Muy importante. Que también no deben obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal, ¿no? De preferencia disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación muy importante, ¿no?, ya que al, al realizarse el manejo de los residuos orgánicos, es muy importante que dentro de estos ambientes, dentro de estos espacios, se cuente con estos sistemas de lavado, de limpieza y de fumigación, pues, ¿no? Contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia, así como con un sistema de captación de sólidos según corresponda. Bueno, siempre es importante que al momento de realizar el diseño de las plantas de valorización o de las infraestructuras de valorización de residuos orgánicos, consideremos sobre todo en qué región es que la estamos realizando, en qué región nos estamos ubicando, ¿no?, ya que la ubicación geográfica va a ser muy importante en el momento de hacer el diseño, ya que en algunas ubicaciones geográficas suelen darse diferentes condiciones climáticas, ¿no?, diferentes grados de precipitación. Entonces se debe evitar que estas aguas
de lluvia se mezclen directamente con las pilas de compost o con el área en el cual se está realizando la valorización, sobre todo que se mezclen con los lixiviados, ¿no? Si es que nuestras infraestructuras de valorización, dependiendo de la tecnología que simplemente va a generar estos lixiviados. Entonces, es importante tener estos canales para la evacuación de aguas de lluvia, ¿no? Según corresponda. Realizar el manejo de descarga de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, de acuerdo al Decreto Supremo número 010 del 2019 del Ministerio de Vivienda, así como la implementación de canales de retención y evaluación de fluentes generados en el área de acondicionamiento hacia el sistema de alcantarillado o sistema de tratamiento de aguas residuales, según corresponda, a fin de asegurar la no afectación a un cuerpo receptor, ¿no? Muy importante. Y finalmente, las infraestructuras de valorización de residuos sólidos pueden ser implementadas en colindancia o dentro de los terrenos en los que se encuentran las áreas degradadas, ¿no?, por residuos sólidos. Pero no obstante, no deben implementarse sobre o al interior del área degradada, ¿no? Entonces, puede ubicarse en un espacio colindante, pero no debe estar implementado sobre o al interior, ¿no?, de estas áreas degradadas. Muy importante tener en cuenta. Correcto. Y ahora con referencia a algunas características de una infraestructura de valorización, ¿no? Es importante considerar contar con áreas para la maniobra y operación de vehículos y equipos sin perturbar las actividades operativas, ¿no? O sea, debe existir una distribución adecuada dentro de nuestra infraestructura, ¿no?, para poder permitir el correcto desplazamiento tanto del personal operativo, de los vehículos, ya sean vehículos motorizados o no motorizados, ¿no?, sin interrumpir las actividades o sin poner en riesgo o en peligro a los trabajadores, pues, que se van a encontrar desarrollando sus actividades dentro de estas áreas. Considerar la independización del área de manejo de residuos del área administrativa y de los laboratorios, de ser el caso, si es que se cuenta con este tipo de ambientes. Contar con sistemas de iluminación y ventilación, sí es muy importante que todo el área de trabajo, el área de operaciones, esté debidamente iluminado para evitar accidentes, que se cuente con las señalizaciones, de ser el caso también, y correctamente ventilado, pues, ¿no?, para, considerando que se está trabajando con residuos orgánicos. Estas condiciones son muy importantes que se den, ¿no?, dentro de las infraestructuras para la valorización de residuos orgánicos. Y también importante contar con un sistema contra incendios, pues, ¿no?, en el caso se diera este tipo de siniestro. Bien, en la presente lámina también observamos un extracto de la información que van a encontrar como parte del anexo 5 de la guía para el cumplimiento de la meta 3, ¿no?, en donde se van a mencionar, pues, algunos aspectos a considerar, ¿no?, para la implementación de una infraestructura de valorización, teniendo en cuenta de cuál es el rango de acopio de residuos sólidos orgánicos que se vayan a recolectar de manera diaria, ¿no?, dependiendo el área de la infraestructura de valorización, ¿no? O sea, dependiendo a este rango de acopio, eh, se sugiere cuánto sería el área, ¿no?, en metros cúbicos, en metros cuadrados, perdón, que debe contar nuestra infraestructura de valorización, ¿no?, para poder garantizar adecuadamente la valorización de los residuos que vamos a recolectar, ¿no? Y sobre todo, también tener en cuenta algunas características de la infraestructura de valorización de residuos orgánicos, ¿no?, como cuánto es el diseño en cuanto a dimensiones de nuestras pilas de compostaje, si es que nuestra infraestructura cuenta con un techado o no cuenta con un techado, si es que es necesario este techado, ¿no?, de acuerdo a las condiciones climáticas, la delimitación de toda nuestra infraestructura con un cerco perimétrico, las señalizaciones, considerar todos los equipos, los insumos necesarios, como pueden ser las balanzas, las palas, machetes, rastrillos, todos estos equipos que nos van a ayudar a facilitar la valorización de nuestros residuos orgánicos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, todas estas consideraciones son parte de nuestro anexo 5 de la guía, ¿no?, que van a ser de mucha utilidad para aquellas municipalidades que
vayan a implementar nuevas plantas, ¿no? Por ejemplo, y quieran tener datos importantes al momento de implementar su infraestructura de valorización. Bien, como quinto punto dentro de la presentación, abordaremos acerca de las recomendaciones para contar con un instrumento de gestión ambiental para nuestras infraestructuras de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. Entonces, todos estos pasos, todas estas recomendaciones para contar con estos instrumentos de gestión ambiental también están detallados como parte del anexo 6 dentro de nuestra guía para el cumplimiento de la meta 3. Entonces, nos menciona como primer paso, ¿no?, que si nuestra infraestructura de valorización de residuos orgánicos está en ejecución, pero no cuenta con un instrumento de gestión ambiental, y estoy seguro que para la mayoría de casos va a calzar, ¿no?, bajo este supuesto, ¿no?, que cuentan con esta infraestructura de valorización, que la vienen ejecutando, pero que no cuentan con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y sobre todo de que esta infraestructura existe antes del 17 de octubre del 2021, ¿no? Considera lo establecido en las disposiciones para presentación de un IVA correctivo, de acuerdo al Decreto Supremo número 010 del 2020, ¿no? Este Decreto Supremo se publica el 16 de octubre del 2021 y entra en vigencia el 17 de octubre, ¿no? Por eso es que hace referencia a esta fecha, ¿no? Entonces, este Decreto Supremo establece algunas consideraciones para poder formular, ¿no?, estos instrumentos de gestión ambiental correctivos para aquellas infraestructuras de valorización que ya existían hasta antes del 17 de octubre del 2021, ¿no?, pero que puedan adecuarse, ¿no?, para poder presentar un instrumento de gestión ambiental correctivo. Entonces, si la municipalidad calza bajo este supuesto, va a poder formular y presentar ya sea un diagnóstico preliminar, ¿no?, DP, o un programa de adecuación y manejo ambiental, ¿no?, conocido como PAMA, para la infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. Entonces, esta presentación se realiza, ¿no?, ante la autoridad competente, ya sea la municipalidad provincial, el gobierno regional, ¿no?, según corresponda, para que pueda ser evaluado. Entonces, es importante tener en cuenta los plazos que establece este Decreto Supremo número 010, publicado el 2020, ¿no?, que ha otorgado 2 años para que los titulares de estas infraestructuras puedan adecuarse y presentar estos instrumentos de gestión ambiental correctivo, ¿no? El plazo máximo es de 2 años y se estaría cumpliendo el 17 de octubre del presente año, ¿no?, para la presentación ya sea del diagnóstico preliminar o del PAMA. Entonces, ya sea uno u otro, depende, ¿no?, de la identificación de los impactos, ya sean significativos o no significativos, según sea el caso, pues, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta norma, este Decreto Supremo, para la presentación de estos instrumentos de gestión ambiental correctivo. Ahora nos vamos al paso 3, que nos dice que si la municipalidad no cumple con el supuesto del paso 1, ¿no?, debe evaluar la implementación de una nueva infraestructura para la valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Para tal efecto debe considerar los criterios de ubicación, ¿no?, aspectos técnicos y entre otros, ¿no?, que están establecidas como parte del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus normas complementarias, ¿no?, tales las que hemos mencionado también en láminas anteriores. Entonces, de implementar una nueva infraestructura de valorización para los residuos orgánicos, se debe revisar si se encuentra incluido en el listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, al CIE, ¿no? Considerando la resolución ministerial número 190 del 2019, publicado por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Esta resolución ministerial modifica el listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al CIE.
y forman parte integrante de la resolución ministerial número 157, publicada en el 2011 por el Ministerio del Ambiente, y sus normas modificatorias. Entonces, una vez habiendo revisado, ¿no?, estas normas, si determinamos que el proyecto, que nuestra infraestructura no está incluido en el listado, entonces la municipalidad debe presentar una ficha técnica ambiental ante su autoridad ambiental, ¿no?, previo al inicio de su implementación. Porque aquí ya estamos hablando netamente de infraestructuras nuevas, ¿no?, que se van a implementar. Entonces, para tal efecto debe considerarse también lo que se establece en la resolución ministerial número 190, ya no requiriéndose la presentación de un estudio ambiental, ¿no?, ya que se considera fuera del listado cuando la infraestructura de valorización pretenda contar con una capacidad máxima de hasta 3 toneladas día, ¿no? Para ello aplican a esta ficha técnica ambiental, ¿no? Solo si esta infraestructura va a estar diseñada, ¿no?, con una capacidad máxima de hasta 3 toneladas como máximo por día, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello. Como paso 6, nos menciona que si el proyecto de nuestra infraestructura de valorización de residuos orgánicos municipales está en el listado, la municipalidad debe verificar si se encuentra de clasificación anticipada, conforme al anexo 2, ¿no? Este anexo 2 es parte del Decreto Supremo 014, publicado en el 2017, ¿no?, que es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no?, y establece la clasificación anticipada para proyectos de infraestructuras de residuos sólidos municipales. Aquí se considera, por ejemplo, ¿no?, para las infraestructuras de valorización, los días que serían para infraestructuras cuyas operaciones sean mayores a 3 toneladas día, pero menores o iguales a 50 toneladas día, ¿no? También se consideran cuál es la ubicación de esta infraestructura y cuáles son las actividades, ¿no?, que están comprendidas para esta categoría. O también puede ser, ¿no?, los estudios de impacto ambiental semidetallados, pero esto ya tiene un rango mayor, pues, ¿no?, en cuanto a la capacidad de operación, ya que esto considera, ¿no?, para infraestructuras en donde se va a valorizar 50 toneladas día a más, pues, ¿no? Entonces, esto se verifica dentro de este anexo número 2, ¿no?, para poder ver la clasificación anticipada para este tipo de proyectos de infraestructuras. Ahora, si el proyecto de infraestructura de valorización de residuos orgánicos tiene clasificación anticipada, o sea, ubicamos, ¿no?, dentro de los supuestos que acabamos de mencionar, se debe elaborar el estudio ambiental y presentarlo a la autoridad ambiental competente, ya sea la municipalidad provincial o el gobierno regional, de ser el caso. Pero también tenemos el otro supuesto, si es que el proyecto de la infraestructura de valorización no cuenta con una clasificación anticipada, las municipalidades deben solicitar la clasificación del proyecto de infraestructura presentando una evaluación ambiental preliminar ante la municipalidad provincial o el gobierno regional, según corresponda, para que clasifique, ¿no?, en la categoría el estudio ambiental, ¿no?, ya sea un día, un EIA semidetallado o un EIA detallado, ¿no? Una vez clasificado, la municipalidad debe formular el estudio ambiental de acuerdo a los términos de referencia y el plan de participación ciudadana aprobados por la autoridad ambiental competente, ¿no?, ya sea la municipalidad provincial o el gobierno regional, ¿no? Aquí cabe acotar algo muy importante, que este tipo de instrumentos de gestión ambiental deben elaborarse, ¿no?, por una consultora ambiental especialista en estos temas, ¿no?, o también en algunos supuestos calza, ¿no?, ser elaborado por un profesional que cuente con experiencia en la elaboración, ¿no?, de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? En realidad se ha querido resumir este tema de las recomendaciones, ¿no?, para contar con un instrumento de gestión ambiental, ya que este es un tema muy amplio, ¿no?, que considera diversas normativas, diversas resoluciones ministeriales, diversos decretos supremos, etcétera, ¿no?
Yo recomendaría que si existiera alguna duda con respecto a este tema, porque cada caso puede ser muy particular, que pueda abordarse, ¿no?, a través de los sectoristas, ¿no? Cada sectorista puede brindar la asesoría, la asistencia técnica necesaria, ¿no?, para brindar las recomendaciones y orientaciones a las municipalidades. Bien, bien, pasamos al sexto paso. ¿Cuáles son las alternativas de valorización, ¿no?, y fundamentos teóricos del compostaje? Como parte de las alternativas a considerarse para el desarrollo de la actividad 2, tenemos la metanogénesis, ¿no?, que es la obtención del biogás, que es un gas combustible que se forma a partir de la descomposición de los residuos orgánicos, o también denominados la biomasa. El compuesto que le da su valor energético es el metano, ¿no?, como parte de los gases que se van a generar con alto potencial calórico, ¿no?, el cual representa entre el 50 y el 75% del gas, ¿no? En este tipo de valorización, también el gas es uno de los productos que se pueden aprovechar como parte de la valorización, pues, del residuo. El biogás se produce en ausencia de oxígeno por la acción de distintos tipos de bacterias. Bueno, entonces, esta es una actividad netamente anaeróbica, a diferencia de otras alternativas de valorización que vamos a observar. La obtención de biochar, ¿no?, mediante sistemas de pirólisis también se considera para poder valorizar los residuos orgánicos, ¿no? Este biochar es considerado también la biomasa de origen vegetal, ¿no?, ya sea de la obtención de residuos orgánicos como la madera, hojas orgánicas, estiércol, etcétera, procesadas por medio de la pirólisis, ¿no? También es válido a ser implementado. La lombricultura es otra tecnología que consiste en la transformación de los desechos orgánicos en humus mediante la cría intensiva de lombriz de tierra. Algunas municipalidades realizan, por ejemplo, el compostaje, y una vez obtenido el compost o el pre-compost, hacen una fusión o un mix en cuanto a estas tecnologías y aplican también, ¿no?, la lombricultura al pre-compost. Y bueno, el compostaje no iba a hacer falta, ¿no?, de mencionarlo, que es el proceso biológico. Este tipo de valorización es netamente aeróbica, a diferencia de la metanogénesis, por ejemplo, ¿no?, ya que principalmente para la degradación de los residuos se va a notar la presencia de microorganismos aeróbicos, ¿no?, que van a degradar los residuos orgánicos. Bien, y en relación al compost, que es la tecnología de valorización que es implementada mayormente por las municipalidades a nivel nacional, tiene múltiples ventajas, pues, ¿no?, como es la de la mejora de la estabilidad estructural del suelo, ¿no?, una vez que ya se aplica como producto final, por ejemplo, para el mantenimiento de áreas verdes, etcétera. Aumenta la capacidad de retención hídrica, es decir, el compost también es un mejorador de suelos, reduce la erosión y la evaporación y regula el pH y la actividad microbiana, pues, ¿no? Y todo esto favorece a las condiciones, pues, de los suelos para, para su uso posterior, pues, ¿no?, ya sea en plantación de áreas verdes, mantenimiento de jardines, etcétera. Al momento de elaborar el compostaje, dentro de nuestras pilas de compost van a ocurrir una serie de fases. Una serie de fases en donde la temperatura interna va a ir cambiando, ¿no? Entonces, tenemos aquí la primera fase denominada la fase mesofílica, que tiene como principal característica que esta fase se va a encontrar entre los rangos de temperatura, la temperatura ambiente hasta los 40 grados Celsius. Bueno, esta primera fase se da cuando iniciamos por armar nuestra primera pila de compostaje, ¿no?
En esta fase es donde nuestra pila va ganando temperatura, donde la actividad microbiana empieza a iniciar, pues, ¿no?, dentro de estas pilas de compostaje para poder degradar los residuos orgánicos. Una vez que nuestra pila de compost supera los 40 grados Celsius, estaríamos ingresando a la siguiente fase, denominada la fase termofílica, ¿no? Y se denomina la fase termofílica porque dentro de nuestra pila de compost principalmente existe la presencia de microorganismos termofílicos, es decir, que van a soportar estas temperaturas, ¿no?, desde los 40 grados Celsius hasta los 60 o 65 grados Celsius aproximadamente. Cabe resaltar que en este rango de temperaturas, todos los microorganismos patógenos o la mayor parte de microorganismos patógenos van a ser eliminados, ¿no?, por la acción de la temperatura. Entonces, es por eso que esta fase termofílica también se denomina por algunos autores como fase de higienización, ¿no?, porque se elimina la mayor parte de los microorganismos patógenos que van a estar presentes en los residuos orgánicos. Ya una vez que la actividad microbiana empieza a cesar, porque los residuos orgánicos ya están siendo degradados, las temperaturas empiezan a descender y empiezan a disminuir, ¿no?, nuevamente hasta llegar a los 40 grados Celsius. Nuestra pila de compost vuelve a una segunda fase mesofílica. Bueno, pero ya en esta fase, libre mayormente de microorganismos patógenos y con mayor presencia ya de los microorganismos que son benéficos para nuestra degradación de residuos orgánicos, para todo nuestro proceso de compost, pues, ¿no?, como pueden ser los actinomicetos. Ya en esta fase mesofílica, nuestra pila va enfriándose nuevamente hasta llegar hasta la temperatura ambiente. Ya para llegar a la fase de maduración o la fase de enfriamiento, en donde principalmente ya se puede realizar el cernido de nuestro compost para poder ser usado, implementado para diversos usos, pues, ¿no?, mantenimiento de áreas verdes, producción de plantones en viveros, etc. Aquí mostramos en pantalla dos imágenes a modo de ejemplo de dos fases en el proceso de compostaje, pues, ¿no? Vemos en la primera toma la fase termofílica, ¿no? Como habíamos mencionado, aquí dentro de nuestra pila las temperaturas pueden variar entre los 40 a 65 grados y observamos, pues, ¿no?, que al momento de hacer el volteo se desprende calor, pues, ¿no?, se desprende vapor por la acción del calor, por la actividad microbiana que se da, pues, ¿no?, al interior de nuestra pila de compostaje. Y en la segunda imagen observamos una fotografía de la fase mesofílica, es decir, aquí las temperaturas llegan como máximo hasta los 40 grados y se observa como una película blanca, ¿no?, una capa blanca dentro del compost. Esta capa blanca son los actinomicetos, son microorganismos aeróbicos, son nuestros microorganismos benéficos que ayudan y aportan, pues, ¿no?, a la degradación de los residuos orgánicos dentro de nuestras pilas de compost. Es importante realizar el monitoreo de nuestra pila de compostaje durante todo su proceso, ¿no? Para ello es muy necesario tener en cuenta ciertos parámetros que van a afectar el crecimiento y la reproducción de los microorganismos, ¿no?, ya que al ser considerado el compostaje una tecnología de valorización aeróbica, es importante brindar las condiciones adecuadas al interior de nuestra pila de compost para que los microorganismos aeróbicos realicen adecuadamente su acción, ¿no?, de poder degradar estos residuos. También es importante considerar el tipo de residuo orgánico que vamos a utilizar, ¿no? Algunos residuos orgánicos tardan un poco más al degradarse, ¿no?, ya sea por su tamaño, por su dureza, etcétera, a comparación de otro tipo de residuos. Las condiciones ambientales y climáticas también son muy importantes al momento de tal vez poder diseñar las dimensiones de nuestras pilas de compost y así facilitar también la actividad microbiana y el método o técnica utilizada para el proceso de compostaje. Bueno, hay
Hay diseños de infraestructuras que realizan el compostaje, por ejemplo, en pilas, en composteras, en zanjas, ¿no? Esto ya varía mucho también de las condiciones ambientales, del clima, de las cantidades también de residuos orgánicos que se van a valorizar, del tamaño del área de infraestructura, etcétera, pues, ¿no? Pero siempre es importante realizar este monitoreo constante a todo el proceso de compostaje, ¿no? Y siempre tener en rango óptimo los diversos parámetros que vamos a poder evaluar al momento de realizar el compost, ¿no? Y uno de estos parámetros muy importantes es la oxigenación o la aireación de nuestras pilas de compost, ¿no? Ya que el compostaje es un proceso netamente aeróbico, ¿no? Y por ende se debe mantener una aireación adecuada para permitir la respiración de los microorganismos, ¿no? ¿Y cómo logramos mantener esta ventilación o respiración adecuada de los microorganismos? Realizando los volteos correspondientes, ¿no? Los volteos a nuestras pilas de compost. Por eso es la importancia de realizar estos volteos. Cuando el porcentaje de oxígeno disminuye dentro de nuestra pila de compost, los microorganismos aeróbicos empiezan a cesar, empiezan a desaparecer, su actividad se reduce y pueden ser reemplazados por los microorganismos anaeróbicos, ¿no? Si un proceso de compostaje es desarrollado adecuadamente, teniendo en cuenta todos los parámetros de manera óptima, este compost no debe generar malos olores. Pero ¿qué sucede? Que si notamos presencia de malos olores, olores fuertes, olores nauseabundos que emanan desde nuestras pilas de compost, ese es un indicador de que alguno de los parámetros dentro de nuestro compostaje no está siendo controlado adecuadamente, ya que estos malos olores son generados por los microorganismos anaeróbicos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones. Y el exceso de humedad y un ambiente de anaerobiosis se producen malos olores, pues, ¿no? Y acidez. Esto todo por la presencia de los microorganismos anaeróbicos, pues, ¿no? Y pueden generarse compuestos como el ácido acético, ácido sulfídrico o el metano, ¿no? Pero también es muy importante no realizar una aireación excesiva, ¿no? Ya que puede generar enfriamiento de la masa y disminución de la actividad microbiana. Entonces, ¿cómo saber en qué momento debo realizar yo el volteo o la aireación de mi pila de compost, ¿no? Para eso es muy importante tener en cuenta la temperatura. Como hemos mencionado, una de las fases de nuestra pila de compost es la fase termofílica, que va entre los 40 a 60 o 65 grados aproximadamente. Si observamos que dentro de nuestra pila de compost ya las temperaturas empiezan a superar los 65 grados, es un indicador importante que nos da pues a entender de que se debe realizar el volteo a nuestra pila de compost, ¿no? Entonces es un tip a tener en cuenta. La humedad es otro de los parámetros que deben ser considerados, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ya que todos los seres vivos usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana celular. Dentro de nuestras pilas de compost, el rango óptimo de la humedad para ser considerado va entre el 45 al 60% en peso de material base, ¿no? Si se supera este nivel, este porcentaje de humedad, se corre el riesgo de que se compacten los residuos orgánicos dentro de nuestras pilas de compost y que no exista una circulación adecuada del oxígeno, del aire, pues, ¿no? Dentro de esta pila. Y si es que la humedad es inferior al 40%, puede limitar la actividad microbiana, es decir, va a estar muy seco nuestra pila de compost. Entonces, no puede estar ni muy húmedo ni muy seco, ¿no? Debe mantenerse dentro del rango óptimo que va desde el 45 al 60%. Y bueno, hay una forma manual de poder verificar esta humedad, ¿no? Que es denominada la técnica del puño, pues, ¿no? Que consiste en poder extraer, ¿no? Una porción de compost de nuestra pila, ¿no? Preferentemente del centro de la pila, y se realiza un puño, ¿no? Se aprieta esa porción de compost, y si es que observamos de que escurre gran cantidad de agua, podemos notar de que existe un exceso de humedad dentro de nuestra pila de compost, ¿no? Pero al contrario, si al momento de poder aplastar, ¿no? Hacer un puño con esta porción de compost, no, no observamos que se desprenda ni una gota de agua, quiere decir que nuestra pila está muy seca,
y le falta humedad. Lo óptimo sería que al hacer esta prueba del puño, ¿no? Y al estrujar, al aplastar esta porción de compost, se desprendan unas cuantas gotas de agua, ¿no? Moderado, como la imagen que observamos, ¿no? La imagen inferior. Unas cuantas gotas. Entonces, nosotros podríamos asegurar, ¿no? De que la humedad dentro de nuestra pila de compost es la adecuada, pues, ¿no? Y que esta humedad facilitará la actividad microbiana dentro de nuestra pila. La temperatura. La temperatura es uno de los parámetros más importantes a considerar al momento de elaborar el compostaje. Esta temperatura es proporcionado o se genera por la actividad microbiana, ¿no? A consecuencia de la oxidación biológica exotérmica, ¿no? Es decir, por la degradación de los residuos orgánicos dentro de nuestras pilas. Y estas temperaturas también pueden variar según el sector de la pila, pues, ¿no? Es decir, si tomamos la temperatura de nuestra pila de compost en la parte externa, obviamente va a estar más fría, a que si la tomamos desde el centro, desde el corazón, desde nuestra pila de compost, ¿no? Va a ser mucho mayor estas temperaturas. La temperatura varía por el tiempo, 4 fases son las que hemos visto anteriormente, ¿no? Y las temperaturas altas, como en la fase termofílica, ayuda, pues, ¿no? A poder eliminar semillas, malas hierbas y microorganismos patógenos, pues. Las bajas temperaturas pueden darse también por varios factores, como la falta de humedad, por lo que los microorganismos pueden disminuir su actividad metabólica, ¿no? Aquí sí yo recomendaría que para todas las municipalidades que desarrollan el compostaje, que cuenten, pues, ¿no? Con un termómetro, es muy básico para poder identificar en qué fase se encuentra mi pila de compostaje y sobre todo para darnos una idea cuáles serían los momentos adecuados y exactos en poder realizar los volteos a mi pila de compostaje. Bien, aquí tenemos una lámina muy interesante en donde mostramos, ¿no? Cuál es la temperatura necesaria para la eliminación de algunos microorganismos patógenos. Por ejemplo, tenemos en primer lugar a la salmonela, ¿no? Que nos menciona que a una temperatura de 55 grados Celsius, por un tiempo de exposición de 1 hora, es eliminado, pues, ¿no? Este microorganismo. Pero a una temperatura mayor, por ejemplo, de 65 grados, por un tiempo de exposición entre 15 a 20 minutos, es decir, un tiempo menor, es eliminado, pues, ¿no? Y así tenemos diferentes microorganismos, como la Escherichia, parvovirus, etc. Vemos las temperaturas en las que son eliminadas y cuánto es el tiempo de exposición que deben permanecer en estas temperaturas, ¿no? Para que sean eliminadas. Aquí dos cosas importantes. Habíamos mencionado en una lámina anterior que la temperatura dentro de nuestra pila de compost varía, ¿no? Las partes externas son un poco más frías que las partes más internas. ¿Eso qué quiere decir? Que la eliminación de estos microorganismos patógenos principalmente se da en las partes internas de nuestra pila de compost, donde las temperaturas llegan a alcanzar hasta los 65 grados Celsius, por ejemplo. Es por eso que una recomendación muy importante es que al momento de realizar los volteos a nuestras pilas de compost, de que todos los residuos orgánicos que hayan estado en las partes externas sean incluidas en la parte interna, ¿no? Y así ir rotando para cada volteo. Entonces, con esto garantizamos, pues, ¿no? Que la mayor cantidad de microorganismos patógenos presentes dentro de nuestras pilas de compost sean eliminadas. Y como pueden ver, el rango mayor de temperatura es el de 65 grados Celsius, que es hasta donde llega la fase termofílica, ¿no? Entre los 40 y 65. Y siempre es recomendable que las pilas de compost se mantengan como máximo hasta los 65 grados Celsius de temperatura, porque sí puede llegar nuestra pila de compost, puede llegar a superar los 65 grados. Y esto no quiere decir de que si supera los 65 grados Celsius es mejor, porque tal vez podemos llegar a pensar por ahí que si la temperatura es mayor, entonces van a morir igual, ¿no? Los patógenos, pero no. Al superar los 65 grados Celsius, ya no solamente se estarían eliminando a los microorganismos patógenos, sino que también
ya se estarían eliminando a los microorganismos que son benéficos dentro de nuestra pila de compost, como son los actinomycetos. Entonces, al superar los 65 grados Celsius, ya van a empezar a predominar otro tipo de microorganismos que también van a generar malos olores, que van a generar otro tipo de gases, y nuestra pila de compost también puede verse afectada. Entonces, es por eso que yo recomiendo siempre que un termómetro es muy básico e importante al momento de poder realizar el compostaje. Bien, el pH es otro de los parámetros importantes a ser considerados al momento de elaborar el compost, ¿no? Y nos dice que difiere según los tipos de residuos a usar, ¿no? Y en la etapa de compostaje en la que se encuentre, pues, ¿no? Entonces, algunos residuos orgánicos pueden ser un poco más ácidos que otros, y esto puede variar el pH dentro de nuestro compostaje. También sabemos que el pH cercano al neutro, es decir, los que están en valores de 6 y 7.5, es favorable para el desarrollo de la mayoría de los microorganismos. Valores de pH menores de 5.5 y mayores a 8 inhiben el crecimiento de los microorganismos. Y como un tip, se puede utilizar cal con la finalidad de evitar el descenso del pH, ¿no? Y que esto perjudique el desarrollo de los microorganismos. El tamaño de la partícula también es importante a tener en cuenta. Este es un extracto de la guía de la FAO que nos menciona que tamaños de partículas mayores a 30 centímetros nos pueden generar un exceso de aireación, ¿no? Ya que los materiales de gran tamaño crean canales de aireación que hacen bajar la temperatura y desaceleran el proceso. También, si es que el tamaño de nuestra partícula es menor a 5 centímetros, es decir, es muy pequeñito, puede existir problemas de compactación, ¿no? Ya que partículas demasiado finas crean poros pequeños que se llenan de agua, facilitando la compactación del material. Y esto va a evitar que la oxigenación dentro de nuestra pila de compost sea adecuada, pues, ¿no? Entonces, evitar eh, residuos muy grandes como muy pequeños, pues, ¿no? Ya que nos pueden generar problemas también dentro de nuestra pila de compost. Bien, algunas situaciones que puedan darse al momento de elaborar el compost, ¿no? Pueden generarse malos olores. ¿Qué nos puede generar esta causa de malos olores? ¿No? Que el compost puede estar demasiado húmedo. Al estar demasiado húmedo, el material dentro de nuestra pila va a estar compactado, pues. Entonces no va a haber buena circulación de oxígeno. Y al no estar controlado estos parámetros de oxigenación y de la humedad, va a generarse estos malos olores, pues, ¿no? ¿Y cuál sería una solución de presentarse este supuesto problema? Añadir residuos orgánicos secos y realizar volteos a nuestra pila de compost. Otra incidencia o problema que pueda presentarse al momento de elaborar el compost es la presencia de mosquitos o vectores, pues, ¿no? Estos mosquitos o vectores pueden llegar a aparecer, ¿no? Por la falta de volteos a nuestra pila de compost, o porque existen residuos orgánicos frescos que están expuestos, ¿no? En las partes externas de nuestra pila. Y la solución sería enterrar estos residuos en las partes al interior, pues, ¿no? De la pila de compost. También puede darse que el compost pueda estar seco y que pueda estar frío. La causa sería la falta de humedad, pues, ¿no? Una solución para tal caso sería mezclar el contenido de la pila de compost con restos frescos de residuos orgánicos. También se puede regar con moderación, ¿no? Siempre mantener las condiciones en cuanto a los parámetros de manera adecuada dentro de nuestra pila de compost. ¿Correcto? Bien, ahora entramos ya netamente al esquema de cumplimiento de la actividad número 2, ¿no? Aquí vamos a ver 8 pasos. Estos 8 pasos están descritos cada uno en nuestra guía para el cumplimiento de la meta 3. El primero de ellos hace referencia a la planificación para la valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. El segundo paso a la determinación de los costos para la valorización de los residuos orgánicos municipales. En tercer lugar, el desarrollo de acciones preliminares para la valorización de residuos orgánicos. También, como cuarto paso, la sensibilización y capacitación a nuestra población participante. Como quinto paso, el registro y empadronamiento de participantes. Paso 6, recolección selectiva y valorización de los residuos orgánicos municipales.
Paso 7, verificación y reporte de la capacidad operativa de la planta de valorización. Y finalmente, el paso 8 es el reporte de la cantidad de toneladas de residuos orgánicos valorizados mensualmente, ¿no? Cada uno de estos pasos los vamos a ver a continuación, pues, ¿no? Y es importante nuevamente recalcar los medios de verificación que ya hemos mencionado, pues, ¿no? En láminas anteriores tenemos dos fechas de corte, al 15 de julio y al 23 de diciembre, pues, ¿no? Por favor, no olvidar estas fechas que son muy diferentes a las del año pasado. Bien, el paso 1, la planificación para la valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. Es importante realizar un análisis situacional, ¿no? Y se recomienda que la municipalidad planifique las actividades, procesos e insumos necesarios, ¿no? Es decir, la municipalidad identifica el estado de su infraestructura de valorización, identifica el estado de los vehículos que van a ser utilizados para la recolección selectiva, identifica los actores que van a ser involucrados, ¿no? Todo un análisis situacional para que le permita luego planificar cuáles son las actividades, los procesos, qué insumos van a ser necesarios para poder desarrollar adecuadamente la valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales para el presente año. El financiamiento de la actividad de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, se recomienda que se programe, ¿no?, el presupuesto en el programa presupuestal 0036, ¿no?, sobre gestión integral de residuos sólidos, pues, ¿no? Como vemos aquí, para dicha programación debe realizarse dentro de la actividad de valorización de residuos municipales. Entonces, esta recomendación dentro del programa presupuestal la venimos realizando durante todos los años, ¿no? Es importante que se planifique bien por eso las actividades y cuáles son los recursos que van a ser utilizados para el desarrollo de estas actividades. Como paso 2, tenemos la determinación de los costos para la valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Esta etapa corresponde a que una vez realizada la planificación para la valorización de nuestros residuos orgánicos, se procede a identificar los requerimientos necesarios para poder brindar este servicio, ¿no?, en función a la calidad y eficiencia, teniendo en cuenta los recursos humanos, ¿no?, considerando tanto al personal técnico, al personal administrativo, al personal operativo, ¿no? Cuáles son los equipos, los materiales e insumos que van a ser utilizados, que son necesarios a ser requeridos para desarrollar adecuadamente la actividad, ¿no?, entre otros recursos necesarios para la valorización. Una vez que se determinen, ¿no?, todos los requerimientos, se procede a determinar los costos, teniendo en cuenta los costos directos, costos indirectos y los costos fijos para la valorización de residuos sólidos orgánicos. La municipalidad deberá registrar el costo anual de la valorización de residuos sólidos orgánicos en el aplicativo informático, ¿correcto? Con respecto a este tema de la determinación de los costos, el día de mañana van a tener una presentación detallada, ¿no?, para que puedan determinar estos costos, ¿no? Ahí se les va a hablar sobre estos costos directos, sobre estos costos indirectos, sobre estos costos fijos y cómo van a poder registrarlos a través del aplicativo informático. Entonces, para ello van a tener una presentación exclusivamente sobre ese tema. Bien, sobre el paso 3, nos habla acerca del desarrollo de acciones preliminares para la valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? La municipalidad realiza acciones administrativas correspondientes para la adquisición de bienes necesarios para el correcto desarrollo de la actividad, como pueden ser los equipos de protección personal, ¿no?, para el personal operativo, que va a realizar la recolección selectiva, que va a realizar la actividad dentro de la infraestructura de valorización. Las balanzas, muy importante, ¿no?, para realizar los pesajes de los residuos orgánicos que van a ingresar a mi infraestructura de valorización, para poder pesar los residuos que ingresan al proceso de valorización netamente. Las herramientas que van a ser utilizadas
¿no? Herramientas manuales como pueden ser las lampas o palas, rastrillos, etcétera. Materiales y equipos, unidades de recolección selectiva, entre otros, ¿no?, básicos necesarios a considerar. La municipalidad implementa el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos, en los cuales se podrá gestionar de manera directa y o estableciendo contratos o convenios con empresas operadoras, ¿no? Y aquí se recalca algo que habíamos mencionado inicialmente, que la municipalidad puede trabajar la valorización de los residuos orgánicos con el apoyo de una empresa operadora, ¿no? Siempre y cuando la municipalidad establezca algún contrato o convenio con esta empresa operadora y que esta empresa operadora sobre todo cumpla con contar con un registro autoritativo vigente, ¿no? Y sobre todo que como parte de las actividades autorizadas para esta empresa operadora, se considere la valorización de residuos orgánicos en infraestructuras de valorización, ¿no? Porque como habíamos mencionado anteriormente, hay empresas operadoras que cuentan con el registro de actividades autorizadas solamente para la recolección y transporte. Entonces, la municipalidad no podría establecer un contrato o un convenio con este tipo de empresas, ¿no? Sino tiene que asegurarse que, como parte de las actividades autorizadas para esta empresa operadora, se considere la valorización de los residuos orgánicos, ¿no? Y en la lámina se les va a alcanzar y se les deja dos enlaces, dos links, en los que podrán acceder para que puedan verificar el listado de empresas operadoras, ¿no?, que han sido autorizadas tanto por el Ministerio del Ambiente como por DIGESA. Entonces, esta es información muy importante que van a tener que considerar y revisar en el supuesto caso de que alguna municipalidad considere trabajar la valorización de residuos sólidos orgánicos con alguna empresa operadora. Bien, como paso 4, se considera la sensibilización y capacitación a la población participante. La municipalidad sensibiliza y capacita a los generadores de residuos sólidos municipales que van a participar de nuestro programa de segregación en la fuente, ¿no? Estos generadores van a ser identificados por la municipalidad, ¿no? Estos generadores pueden ser em, establecimientos comerciales, pueden ser mercados, ¿no? En algunos casos también se trabaja con viviendas, ¿no? Es totalmente válido. Y para realizar todo este proceso de sensibilización y capacitación, la municipalidad puede emplear materiales de difusión, ¿no?, y aplicar las estrategias que considere necesarias o pertinentes, sobre todo considerando o priorizando que estas sensibilizaciones y capacitaciones puedan realizarse de manera virtual o de manera digital, ¿no? Debido a que actualmente aún nos encontramos, ¿no?, en estado de emergencia y se evita las aglomeraciones, pues, ¿no?, de personas, ¿correcto? Con el fin de contribuir a una adecuada segregación en la fuente de los residuos sólidos por parte de los generadores, las municipalidades deben realizar actividades dirigidas a promover el fortalecimiento de capacidades de todos los actores que van a estar involucrados en el desarrollo, ¿no?, de la valorización, de la recolección, etcétera, como pueden ser las asociaciones comunales del distrito, las asociaciones de recicladores, entre otros, ¿no? Todos aquellos actores que estén involucrados en la gestión y el manejo de residuos sólidos. También se pretende promover el fomento de la participación ciudadana, ¿no?, que se involucre la población a través de la formación de promotores y promotoras ambientales, ya sean estos escolares, comunitarios, empresariales, universitarios, etcétera, de acuerdo a las condiciones que se presenten en su jurisdicción. Se debe promover el desarrollo de campañas de comunicación e información ambiental en materia de residuos sólidos y la sensibilización y educación ambiental a la población sobre la importancia de la segregación en la fuente y recolección selectiva, ¿no?, utilizando diversos materiales como folletos, póster, videos, entre otros. Las redes sociales, por ejemplo, son una herramienta muy potente que los gobiernos locales han estado utilizando últimamente, ¿no?, y que han tenido llegada a su población objetivo.
Como paso 5, tenemos el registro y empadronamiento de los participantes, ¿no? Ya sea que se identifique como parte de nuestros participantes a las viviendas, a los comercios, mercados u otros generadores con los que la municipalidad trabaje, pues, ¿no? La recolección selectiva de sus residuos, ¿no? Por medio del programa de segregación en la fuente. Entonces, esto debe ser realizado de manera organizada, de manera planificada, considerando los tiempos que demandan dichas labores, ¿no? Como la cantidad de personal que va a estar a cargo de realizar la recolección, el transporte, el acondicionamiento de los residuos, considerando cuáles son las distancias de los predios, las viviendas de los generadores, hacia dónde se va a realizar la recolección de estos residuos, el traslado del personal hasta las viviendas, ¿no? Las jornadas de trabajo, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Entonces, es importante que las municipalidades cuenten con un padrón o registro de los predios o viviendas que participen en el programa de segregación, pues, ¿no? A fin de administrar la información sobre la cantidad de predios y o viviendas, ¿no? Que son principalmente los generadores de residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Y los no domiciliarios también, y los especiales, de ser el caso, que van a participar en nuestro distrito, así como la cantidad de residuos sólidos que se estarían recolectando. Bueno, también pueden considerarse los residuos de áreas verdes, ¿no? Del mantenimiento de áreas verdes, para aquellas municipalidades que realizan este tipo de mantenimiento a sus áreas verdes, parques, jardines, etcétera, y que utilicen, ¿no? Estos residuos generados como parte de los residuos para la valorización de los residuos orgánicos municipales, ¿no? Otros actores muy importantes con los cuales trabajan, creo, la mayoría de municipalidades son los mercados municipales, ya que estos espacios son en donde se generan la mayor cantidad de residuos orgánicos, pues, ¿no? Y las viviendas, bueno, de ser factible, en algunos casos también ya empiezan a trabajar la valorización de residuos orgánicos generados por domicilios o viviendas, pues, ¿no? Bien, en pantalla mostramos algunos formatos que pueden ser utilizados, ¿no? Como ejemplo por las municipalidades para realizar el empadronamiento de las viviendas que participen como parte del programa de segregación en la fuente, un modelo de padrón para los generadores no domiciliarios y también un modelo para poder hacer el registro de los residuos orgánicos valorizados provenientes del mantenimiento de las áreas verdes o similares. Bien, como paso 6, tenemos la recolección selectiva y la valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Para ello, la municipalidad implementa la recolección selectiva en función a la priorización de rutas, ¿no? Sobre todo que estas rutas cubran a todos los generadores que han sido empadronados previamente, que han sido sensibilizados, que han sido capacitados y que van a participar como parte del programa de segregación en la fuente, ¿no? Nuestras rutas tienen que abarcar a todos estos generadores y la participación de los actores, ¿no? Que están registrados y empadronados. También es muy importante. La municipalidad desarrolla la valorización de los residuos orgánicos municipales. Para ello, ya la municipalidad identifica cuál es la alternativa, cuál es la tecnología de valorización que va a implementar en su jurisdicción, ¿no? Ya sea que elabore el compostaje, el humus, biogás, biochar u otros, ¿no? Pero que le garantice, ¿no? Cumplir con la valla que se le ha sido establecida en el anexo 2 de la guía. Tomar en cuenta la cantidad de residuos a recolectar a fin de determinar el número y tipo de vehículos, ¿no? Ya sea que se utilicen vehículos convencionales o no convencionales, pero siempre y cuando que estos vehículos se encuentren en buen estado. La cantidad de personal tiene que ser la cantidad de personal adecuada, tanto para realizar la recolección de los residuos, como ya netamente el personal operativo que se encargará de hacer las labores dentro de las infraestructuras de valorización, u otras consideraciones, ¿no? De ser necesarias para un óptimo desarrollo de la valorización de los residuos orgánicos municipales.
Bien, aquí hacemos una mención importante, ¿no? Que la pirólisis de oxígeno controlado no está considerado como una alternativa de valorización para el programa de incentivos del presente año, ¿no? Entonces, la pirólisis de oxígeno controlado, como podemos ver en la imagen, no está considerado, pero una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales con pirolizador, ¿no? Que es diferente a la imagen anterior, sí es válido, pues, ¿no? A ser considerado. Vale tener en cuenta esta acotación quizá para aquellas municipalidades que consideraban realizar, pues, ¿no? Quizá esa alternativa de valorización. Bien, ya llegando casi a la parte final de la presentación, el paso 7, ¿no? Nos habla acerca de la verificación y el reporte de la capacidad operativa de la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Es importante tener en cuenta toda esta información, ¿no? Que se va a registrar, ¿no? Para acreditar que la planta de valorización está operativa y cuenta con la capacidad para la valorización de los residuos orgánicos municipales, de acuerdo a la valla que ha sido establecida en el anexo 2 de la guía, ¿no? Para ello es importante tener toda esta información, ¿no? Como es el nombre de la planta, el nombre de la planta que la municipalidad le va a asignar, pues, ¿no? Su infraestructura, cuál es la administración, si es que esta infraestructura pertenece a la municipalidad, es directa, es tercerizada o es mixta, ¿no? En el caso se trabaje con empresas operadoras, por ejemplo. La información de la ubicación de la planta es muy importante, ¿no? La dirección, las coordenadas, el número de trabajadores de la planta, de la infraestructura, ¿no? Los que van a hacer netamente el trabajo operativo, la tecnología de valorización que se va a desarrollar, ¿no? Ya sea compostaje, lumbricultura, etcétera. El tiempo de valorización, ¿no? El tiempo desde que se inicia con el proceso de valorización hasta obtener el producto final, ¿no? Este tiempo en días, ¿no? Ya sea que este proceso dure 60 días, 90 días, 120 días, ¿no? Esto va a depender muchísimo de acuerdo a la metodología que cada municipalidad ha implementado y la capacidad operativa, pues, ¿no? Que se va a medir en relación al área de valorización, que se va a medir en relación a la cantidad de pilas, por ejemplo, de compostaje que se vayan a implementar. ¿De acuerdo? Ahora vemos en pantalla, en nuestro anexo número 4, que es la ficha de operatividad y capacidad de la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. Aquí yo quiero hacer una acotación muy importante, dado que hemos tenido problemas quizá o dificultades en años anteriores con la ficha, porque hay municipalidades que utilizan la ficha de operatividad y capacidad de años anteriores, ¿no? Entonces, utilicemos el formato que se está presentando en la guía para el cumplimiento de la meta 3 del presente año, del 2022, ¿no? Porque vamos a notar que hay un cambio sustancial para el reporte de esta ficha. Entonces, vale la aclaración y la acotación para poder tener en cuenta. Esta ficha está dividida en 4 partes principalmente, ¿no? La primera de ellas siendo la de información general, en donde se tendrá que consolidar información acerca del número de ubigeo de la municipalidad, cuál es la valla anual que se le ha asignado, ¿no? De acuerdo al anexo 2, el nombre de la planta y la fecha del llenado, ¿no? La fecha que la municipalidad determine para el llenado de esta ficha de operatividad, ¿no? Cabe resaltar que esta fecha para el primer hito como máximo debe realizarse hasta el 15 de julio, pues, ¿no? Porque es la fecha de corte. Puede hacerlo antes, puede hacerlo ya en el mes de marzo, abril, mayo, sí lo puede hacer, pues, ¿no? De manera anticipada y sería mejor. Eh, Como segundo punto, dentro de la ficha de operatividad, observamos la capacidad operativa de la planta de valorización, ¿no? Y aquí está una de las principales diferencias de esta ficha con respecto
de los años anteriores, ¿no? Aquí observamos que dentro de este ítem se divide en dos partes, ¿no? Y observamos dos cuadros distintos. La primera que nos dice dimensiones actuales de las pilas de valorización, y el segundo hace referencia a las dimensiones de diseño de las pilas de valorización, ¿no? Entonces, aquí vemos en un ejemplo a qué se refiere cuando dice dimensiones actuales de las pilas de valorización, ¿no? Que al momento en el que la municipalidad va a elaborar su ficha de operatividad, dentro de su infraestructura de valorización, ya va a contar con pilas existentes, ¿no? En las que va a estar valorizando los residuos orgánicos. Esas pilas existentes hace referencia a las dimensiones actuales de las pilas de valorización, ¿no? Y el segundo cuadro nos dice dimensiones de diseño de las pilas de valorización, ¿no? Entonces, las dimensiones de diseño son los espacios también, los espacios en donde van a ser ubicadas las futuras pilas, ¿ya? En el transcurso del año, por ejemplo, ¿no? A ver, esto lo vemos mejor aquí con el siguiente ejemplo, pues, ¿no? Aquí les mostramos nuevamente los cuadritos al lado derecho, ¿no? La primera parte nos dice las dimensiones actuales de las pilas de valorización. Bueno, ya. Aquí observamos una imagen amplia de una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos. Observamos que esta planta ha sido diseñada para poder valorizar 9 pilas de compostaje, ¿no? De las cuales observamos que al momento, ¿no?, en el que se realiza, por ejemplo, la elaboración de la ficha, solo cuentan con 3 pilas operativas, ¿no?, de compostaje. Estas pilas operativas, los datos de estas pilas son las que se van a completar en el primer cuadrito, ¿no? Aquí tenemos la pila número 2, la pila número 3 y la pila número 9, ¿no? Entonces, en el primer cuadrito completamos los datos de estas pilas que están operativas, pues, ¿no?, de la 2, de la 3 y la 9. Completamos los datos del ancho, largo y alto para poder determinar el volumen actual de cada pila y poder determinar su volumen total, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Bastante sencillo. En el siguiente cuadro, que hace referencia a las dimensiones de diseño de las pilas de valorización, se va a considerar las dimensiones de las camas que contienen las pilas operativas más las no operativas, es decir, del total, pues, ¿no? Por eso que en este segundo cuadro se completa la información de la totalidad, pues, ¿no?, de las pilas, tanto de las que están operativas como las que no están operativas. Es por eso que aquí se pone desde la pila número 1 hasta la pila número 9. Y se colocan los datos también, ¿no?, de cuál sería el ancho, cuál sería el largo y cuál sería el alto. Con esto se determinaría cuál sería la capacidad máxima, pues, ¿no?, de nuestra pila, de nuestra planta, perdón. Entonces, con este ejemplo, yo creo que queda bastante claro de qué información se rellena tanto en el primer cuadro de las dimensiones actuales como en el segundo cuadro de las dimensiones de diseño. Bien, la ficha para este año también requiere de adjuntar las fotografías que estén fechadas y georreferenciadas, ¿no? Para ello mostramos también los siguientes ejemplos, ¿no? Ya hemos mencionado o venimos mencionando desde el año pasado que para poder realizar la georreferenciación de nuestras fotografías, lo podemos hacer de dos formas, ¿no? La primera de ellas, utilizando una aplicación que podamos instalar a nuestros equipos celulares, que nos permita capturar la fotografía ya con los datos de georreferenciación, con nuestras coordenadas en formato UTM, ¿no?, que se vea claramente la fecha, la hora, las coordenadas UTM al momento de realizar la captura fotográfica de nuestra planta de valorización, y sobre todo que se vea la totalidad de las pilas, pues, ¿no? Este es uno de los casos que es válido y que es aceptado.
¿no? También hay otro caso, y que es muy recurrente, en la que nos mencionan que el área en donde está ubicado su planta de valorización no cuenta con cobertura móvil, no cuenta con cobertura internet, entonces no puede realizarlo mediante la instalación de un aplicativo a su celular. Para tal caso, deben facilitarse, ¿no?, de un GPS y tomar la captura fotográfica con el GPS, ¿no? Aquí es importante que en la captura fotográfica se observe el GPS y que se observen los datos dentro del GPS, ¿no? Los datos de la hora, las coordenadas en formato UTM. ¿Ya? Hemos tenido varios casos en los que han tomado los datos con un GPS, pero al momento de presentar la fotografía en la ficha, han colocado la foto y encima han escrito, ¿no?, con un cuadro de texto, han escrito las coordenadas, han escrito la hora, han escrito la fecha. Eso no es válido, ¿correcto? Entonces, las únicas opciones válidas a ser consideradas es mediante la captura fotográfica con un aplicativo móvil desde el celular o con un GPS, pero superponiéndolo a la fotografía, ¿no? Es decir, que se observe nuestra planta, que se observe nuestras pilas de compost, pero que también que se observe el GPS con los datos que este arroja al momento de hacer la toma del punto, pues, ¿no? Entonces, es muy importante, por favor. Y finalmente, en nuestra ficha, el cuarto ítem, sobre los datos del responsable del área de gestión y manejo de residuos sólidos, pues, ¿no? La firma, los nombres y apellidos, DNI y la fecha, bueno, de firma. Es muy importante, por favor, poder completar esta ficha de operatividad y capacidad de la planta de manera correcta, pues, ¿no? Entonces, la municipalidad deberá acreditar mediante la ficha de operatividad y capacidad de la planta que la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos existe, así como su capacidad y funcionamiento, ¿no? Para tal efecto, utilizaremos el anexo número 4, que es el que hemos visto a detalle en láminas anteriores. Las evidencias de esta verificación deberán reportarse al MINAN a través del aplicativo informático como máximo hasta el 15 de julio del presente año, ¿no?, incluyendo el registro fotográfico, fechado y georreferenciado. Pueden hacerlo mucho antes que el 15 de julio, sí pueden hacerlo, ¿no? Y sería mejor evitar realizar los reportes en el último día. Bien, y finalmente el paso número 8, ¿no?, respecto al reporte de la cantidad de toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales valorizados mensualmente. La municipalidad debe reportar en el aplicativo informático la cantidad mensual de toneladas de residuos orgánicos municipales valorizados, ¿no?, que ingresen al proceso de compostaje u otras alternativas de valorización, de acuerdo a la valla establecida en el anexo 2, ¿no? Siempre trabajemos enfocándonos en la valla que ha sido establecido a cada una de las municipalidades, ¿no? Esto lo identificamos en el anexo 2 con el número de ubigeo de la municipalidad, ¿correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta que el reporte es mensual, ¿no?, mes a mes. Identificar, ¿no?, la cantidad de residuos sólidos municipales que van siendo recolectadas, ¿no? Cuánta es la cantidad total de residuos orgánicos que han sido valorizados, teniendo en cuenta nuestra valla. En el caso de que se valorice los residuos orgánicos municipales provenientes del mantenimiento de áreas verdes, deben ser incluidas también, pues, ¿no?, en nuestro reporte de valorización. La cantidad del producto obtenido también es importante, ¿no?, de acuerdo a los tiempos que tarda en nuestro proceso de valorización. Nuestras fotografías deben estar correctamente fechadas y georreferenciadas, de acuerdo a los ejemplos que se han mostrado anteriormente. Ya saben que no es válido tipear las coordenadas y pegarlas en la fotografía, ¿no? Eso no es válido, no va a ser considerado. Y sobre todo considerar las fuentes de generación que están participando como parte de esta actividad. Aquí mostramos nuevamente un ejemplo que ya es un ejemplo clásico acerca de
de los residuos que van a ser recolectados, valorizados, etcétera, pues, ¿no? De acuerdo a este ejemplo, tenemos que una municipalidad recolecta, ¿no?, 700 toneladas, por ejemplo. De estas 700 toneladas existe una cantidad que ha sido descartada, que ha sido rechazada, porque no son residuos orgánicos, de repente que han sido residuos que han venido mezclados, y se retira 200 toneladas. Entonces, de las 700 que yo recolecté, me estarían quedando 500 toneladas que estarían ingresando a mi proceso de valorización. Estas 500 ya suman, aportan a mi valla para el cumplimiento de acuerdo a lo que se me ha asignado en el anexo número 2, ¿no? Y también es importante, pues, ¿no?, contar con los datos del producto obtenido, pero que el producto obtenido no está relacionado a la valla, ¿no?, sino netamente los residuos que van a ingresar a mi proceso de valorización. Algunas consideraciones importantes para reportar a través del aplicativo informático, ¿no? Principalmente, considerar el residuo orgánico que ingresa al proceso de valorización. Las unidades para el reporte deben estar en toneladas, no en kilos. Esto repetimos siempre, pero por ahí hay una que otra municipalidad que hace el reporte en kilos, ¿no? Eso nos dificulta en algunos casos el poder hacer la evaluación, ¿no? Hasta se puede dar algún tipo de incumplimiento de ser el caso, ¿no? Por eso es muy importante que se reporten las unidades que son requeridas en toneladas, por favor. Y el plazo, ¿no?, mensual y de acuerdo a la fecha de cumplimiento, ¿no?, a las fechas de corte. Las vallas, como ya hemos venido mencionando en láminas anteriores, para cada municipalidad están definidas en el anexo número 2, ¿no? La municipalidad, de acuerdo a su número de ubigeo, identifica cuánto es la valla que tiene que cumplir a valorizar, ¿no?, hasta el mes de junio, y cuál es su valla anual. El primer hito para realizar el reporte es hasta el 15 de julio, ¿no?, y corresponde a los residuos valorizados entre los meses de enero y junio. Solo los meses de enero y junio, ¿no? Pero se les da una amplitud de 15 días hasta el mes de julio para poder hacer este primer reporte del primer hito, ¿no? Y algo muy importante a tener en cuenta es que a partir del 16 de julio, ¿no?, o sea, un día después del día de corte, ya no se podrá registrar la información correspondiente a los meses de enero hasta junio. ¿De acuerdo? Y con respecto al segundo hito, al 23 de diciembre, se reportan los residuos valorizados entre los meses de julio y diciembre del presente año, ¿no? Y a partir del 24 de diciembre, un día después de la fecha de corte del segundo hito, ya no se podrá registrar la información correspondiente a los meses de julio hasta diciembre, ¿correcto? Consideraciones respecto a la valla. Nuevamente, se reitera y se recalca. Todo reporte a través del aplicativo informático debe realizarse en toneladas, ¿ya? No en kilogramos, todo en toneladas. La capacidad operativa de la planta de compostaje está en metros cúbicos, ¿no? Y utilizar la densidad de los residuos orgánicos para convertir de toneladas a metros cúbicos para poder determinar cuánto sería nuestra valla en volumen, pues, ¿no? Es decir, ya sabemos cuál es nuestra valla anual, eso lo identificamos a través de nuestro anexo 2. Nuestra valla anual lo dividimos entre la densidad de nuestros residuos orgánicos, ¿no? Y podremos saber cuánto sería nuestra valla en volumen, ¿no?, en metros cúbicos, y así poder determinar si es que nuestra planta de compostaje cumple o no cumple, pues, ¿no?, con la capacidad para poder valorizar los residuos que tengo como valla asignados. En cuanto a los medios de verificación, ya para finalizar, se reitera y se recalca nuevamente que al 15 de julio se debe presentar la ficha de operatividad y capacidad de la planta, que incluye los registros fotográficos, fechados y georreferenciados, ¿no? Este anexo, de acuerdo al anexo 4, esta ficha, perdón, de acuerdo al anexo 4 de este año, ¿ya? La ficha es diferente a los años anteriores. Utilizar el anexo 4 de la guía del presente año del 2022. Y debe ser reportado como máximo hasta el 15 de julio del presente año. El reporte de la cantidad mensual de toneladas de residuos orgánicos municipales que ingresen al proceso de compostaje
debe reportarse a través del aplicativo informático, teniendo en cuenta la valla establecida en el anexo 2. ¿Ok? El reporte debe ser mensual, no esperar el último día para realizar el reporte de todos los meses. Y al 23 de diciembre se realiza el reporte también de la cantidad mensual de toneladas de residuos orgánicos que ingresan al proceso de valorización, ¿no? Entre los meses de julio y diciembre debe ser aquí, ¿ok? De acuerdo a la valla anual específica en el anexo número 2. ¿De acuerdo? La fecha de corte es hasta el 23 de diciembre. Y si es que hubieron cambios en mi planta de valorización, si es que hubieran modificaciones en cuanto al tipo de tecnología implementado, en cuanto a la capacidad, al espacio, al área, etcétera, debe volver a elaborar su ficha y volver a presentarlo al 23 de diciembre. ¿Ya? Si es que no hubo ningún tipo de cambios, ya no es necesario que se vuelva a reportar esta información. Y bueno, consideraciones finales. Los criterios para la implementación de las plantas de valorización los pueden extraer y guiarse del anexo 5 de la guía. El reporte de toneladas orgánicas debe estar realizado de manera mensual a través del aplicativo. El uso y el acceso al aplicativo debe ser permanente, debe ser mensual. No esperar hasta el último día para realizar los registros. No se aceptarán cambios en el registro de información posterior a la fecha de los hitos establecidos. ¿De acuerdo? Entonces, verificar oportunamente el registro de la información en el aplicativo informático, ¿no? Para evitar posteriores problemas. Y en cualquier etapa de la actividad, el OEFA realizará visitas de campo inopinadas, las cuales podrán determinar el cumplimiento de la actividad, ¿no? Y nuevamente se les recalca que contamos con un website que puede ser de su interés, en donde se publican las guías, manuales, presentaciones y videos de las diversas capacitaciones que realiza la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Bueno, por mi parte ha sido toda la presentación con respecto a la actividad número 2 de la meta 3. Agradezco mucho su atención y estaré a la espera de poder ver sus preguntas para poder responderlas, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Gustavo, te doy el pase.